Muy buen día, mi nombre es Rosita Yasuri Villegas Salcedo y el día de hoy les vengo a narrar otra obra, la cual por nombre tiene Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Bueno, para que me puedan entender un poco más sobre de qué va a tratar la obra y sobre sus personajes, ahorita les voy a dar unas breves características de los personajes de los que más se habla en la obra. La personaje número uno es Skullfinch, quien es el personaje principal y la que nos está narrando la obra. Ella es una niña muy curiosa, inteligente y muy directa, y ella nos refleja a través de su mirada, nos muestra el racismo y la injusticia que se encuentra en su pueblo. Otro personaje principal es Jen Fish, que es el hermano mayor de Skull. Él es un poco más sensible y protector respecto a su hermana. Luego tenemos a Actius Fish. Él es el papá de los dos menores, quien también es un gran abogado. Luego tenemos a Bo. Bo es el vecino misterioso del cual se crean leyendas en la obra. Y luego tenemos a Magella, quien es una joven solitaria que es muy vulnerable y vive oprimida por su padre. Y por último tenemos a Bob Ewell, quien es el padre de Malaya. La obra Matar a un ruiseñor es una obra escrita por Harper Lee. Bueno, la obra inicia que en un viejo pueblo, un pueblo muy caluroso, llamado Mayakop, donde parecía que las horas pasaban súper, pero súper lentas, que en cualquier otro lugar, vivía una pequeña. Ella se llamaba Southfish. Sophie, como toda niña, era una persona muy inquieta, curiosa y valiente. Era una de esas pocas niñas que ahora encontramos a la cual le gusta jugar al aire libre, le gusta correr sin zapatos por su vecindad. Pero una de las características principales de esta niña es que ella discute por cualquier motivo, sobre todo si la persona le está dando la contra. La obra nos narra que Scott vive con su hermano Jem. Él es su hermano mayor. Él es muy protector respecto a las cosas que le puedan pasar a ella. También vive con Aptius. ¿Quién es Aptius? Aptius es el papá de los dos menores niños. Aptius era un abogado muy recto y sereno, y profundamente justo respecto a su profesión. La infancia de estos niños, Scout y Jem, trascendía entre los juegos, travesuras y descubrimientos. Pero sobre todo, esto era más fuerte y más constante los veranos, ya que en los veranos recibían una visita muy especial, la visita de Dil. Dil era un pequeño niño muy fantasioso y bastante hablador, por cierto, que se convertía en su compañero y se volvían inseparables. Ellos juntos vivían muchas historias, exploraban rincones escondidos, se las pasaban horas tras horas tras horas hablando de mitos, leyendas, cosas que les interesaban. Sobre todo, hablaban de Boo Reddy. Los niños hablaban tanto de Boo porque él era un vecino que ellos nunca habían visto salir de su casa. Decían que él vivía encerrado, dizque por su propia decisión. Los niños llegaron a crearse hasta muchas ideas del por qué él no salía, tal vez por ser feo o porque tuviera algunas cicatrices horribles en su cara que le diera vergüenza mostrar. Crearon muchas cosas. Una, por ejemplo, es que a él le gustaba merodear por las noches. Para los niños, siendo tan pequeños, con una imaginación tan grande, ellos pensaban que la casa de Boo era un castillo embrujado.
Sin embargo, sin que ellos supieran, Boo siempre los observaba desde su ventana con con una manera muy silenciosa y muy tierna. A veces les dejaba pequeños regalos en un hueco de un árbol. Los regalos podrían ser a veces figuras de jabón, caramelos, incluso una vez les llegó a dejar un reloj viejo. Estas eran pequeñas señales que él les daba a los niños. Mientras que los niños Skull y Jem, junto a sus amiguitos del pueblo, vivían unas aventuras muy interesantes, su pueblo crecía en lo que era la tensión y la oscuridad, ya que Atticus Finch era respetado por su honestidad. Él recibió un caso que desataría conflictos muy profundos en el pueblo. Debía defender a Tom Robinson, que era un hombre afroamericano acusado injustamente de atacar a una mujer blanca. ¿Quién era la mujer blanca? Como se los dije al inicio, ella es Mayela Ebel, hija de Bob Ebel, un hombre muy agresivo y depresivo, incluso con sus propios habitantes de su pueblo. Desde que Atticus, el papá de Skull, y Jem aceptó defender a Tom, la familia Fish empezó a sentir una tensión, como una cierta discriminación. Empezó el racismo y se dieron cuenta el racismo de su pueblo. Skull fue insultada en la escuela, imagínense. Jem veía a su padre muy criticado y ambos empezaron a comprender, ya a tener la idea de lo que era el mundo adulto, que no era tan justo como ellos habían creído. Llegó el día del juicio, el día más esperado. El calor sofocante llenaba la sala del tribunal y casi todo el pueblo asistió. Atticus, con una calma muy firme porque sabía lo que haría en ese momento, demostró que Tom era una persona inocente. Su brazo estaba lisiado y no podía haber cometido aquel delito de lo que se le acusaba. Expuso probablemente a Bob Ewell, que había golpeado a su propia hija y que había acusado y había creado pruebas en contra de Tom. Pero como no es de imaginar, adivinen qué pasó. A pesar de todas las pruebas que Atticus encontró en contra de Bob, ¿qué creen? El jurado declaró a Tom como culpable, no por justicia, sino por prejuicios. Cuando Scott y Jane escucharon el veredicto, sintieron una mezcla de rabia, tristeza, frustración. Esa noche, Jane lloró desconsoladamente, entendiendo por primera vez la verdad de lo que es el odio. Pasó el tiempo, llegó la noticia a Tom Robinson, que había muerto intentando escapar de la prisión. Imagínense. Para Fish aquello fue como un puñal. Tom, un hombre bueno, una persona inocente, que había sido acusado injustamente, había sido destruido por un sistema muy injusto. Bob Ewell, humillado públicamente por Atticus durante el juicio, prometió vengarse. Una noche, mientras Skull y Jem regresaban de su presentación escolar, escucharon pasos detrás de ellos. Siguieron caminando, pero mientras caminaban más, sentían los pasos mucho más cerca de ellos. El camino estaba muy oscuro. Bob Ewell los atacó. Soap apenas podía moverse dentro de su disfraz y Jem fue herido tratando de defenderla.
Pero justo cuando ellos pensaban que ya todo estaba perdido, se les apareció una figura entre los arbustos, entre los árboles. Esta figura los salvó. Ayudó a Jen a llevarlo a su casa. Y Scout al llegar seguía asustada, aterrada, porque no sabía lo que le iba a pasar. Este hombre era pálido, muy tímido, con ojos azules. Él era Rob Raleigh. Aquel hombre que los acababa de rescatar era la persona de la cual ellos habían creado tantas leyendas. Aquel ser tan misterioso y temido por ellos no era más que un hombre solitario que había seguido su crecimiento y los había protegido siempre. Bob se quedó en un rincón, nervioso y silencioso, mientras que Aptiu hablaba con el sheriff. Scout miraba con nuevos ojos, sintió mucha ternura en lugar de miedo. El sheriff decidió arrestarlo. Sería como matarlo espiritualmente, que lo que era dejarlo tranquilo en casa. Bob no debía convertirse en un espectáculo del pueblo. Eso era lo que ellos querían. Scout lo acompañó a la puerta. Desde el porche de su casa miró hacia la calle. Miró a Bo con unos ojos de ternura, porque vio a dos niños jugando, corriendo, volviendo a la escuela, y comprendió que Bo había sido parte de su infancia, de su vida siempre. Mientras que el hombre cerraba la puerta por última vez, Scout recordó una palabra que le había dicho Aptius. Matar a un ruiseñor es un pecado. ¿Y por qué el matar un ruiseñor es un pecado? Porque los ruiseñores representan la inocencia, la bondad pura de las personas. Representan lo bueno, no lo malo. Ellos nos ofrecen belleza. Esa noche, apoyada en el pecho de su padre, mientras él la arrullaba, Scout sintió que había crecido un poco más y se convirtió y comprendió que el mirar el mundo con empatía era la forma más noble del poder vivir. Luego de haberles narrado la obra, les voy a dar ahora lo que es una pequeña sinopsis de lo que yo he entendido y lo que yo he podido rescatar de la obra. He investigado unas cositas extra para que así el relato de la obra pueda ser un poquito más coherente y lo puedan entender mucho mejor. Matar a un ruiseñor es una obra de tipo ambiental que fue escrita hace 30 años en un pequeño pueblo de los Estados Unidos. La historia, como se los conté, es narrada por Schofield, quien es una niña que vive con su papá y su hermano. Nos dice que su tranquilidad del pueblo cambia cuando su papá le es asignado defender a un esclavo acusado de haber maltratado a la hija de Bull Reddill, un hombre muy malo, quien solamente lo inculpó. Nos dice que en el juicio el papá de Scout dio muchas pruebas en las que decía que la persona acusada no era culpable, pero como siempre el poder, la injusticia pudo más que la verdad y se le acusó al señor de culpable. Luego pasó el tiempo y se llegaron a enterar que el señor había muerto intentando huir de la prisión. También nos dice que las dos historias que se presentan se conectan cuando el odio y la venganza conduce a un ataque que se da hacia los niños por parte de Bob. La novela nos muestra a través de las inocentes miradas de Scout lo importante que es la empatía, la justicia y la lucha contra la discriminación.